Déjenme que les presente a los tertulianos de esta noche. Eduardo Inda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Tendremos que hablar, ¿verdad? Porque anda que hay cosas. No, de la otra parte. En vez del gobierno. De la otra parte contratante. De la parte contratante. Hablaremos de todo eso. Carlos Santos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carmelo Encinas, muy buenas. Buenas noches. Albert Rivera, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Francisco Granados, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y déjenme que les presente a Ramón Tamames, lo conocen todos de sobra. Intentaremos hablar de qué es lo que nos puede ocurrir, porque lo de hoy ha sido de vértigo. Y el problema es que posiblemente lo de hoy sea un capítulo de lo de mañana y lo de pasado mañana. El tema económico está que arde. Ramón, por resumir un poco lo que ha pasado hoy, han empezado a surgir rumores ya sobre la famosa historia de hacer una especie de partición dentro del euro. Sarkozy y Merkel empiezan a hablar de que ellos se quedarían en la zona buena y que el que vaya mal, pues que se financie como pueda. Se empieza a filtrar que los países que estemos como nosotros tengamos que financiarnos a nuestro aire y que realmente la financiación del euro se quedaría solamente para los buenos, etcétera, etcétera. España vuelve a romper todas las barreras en tema de prima de riesgo, es decir, de riesgo de imposibilidad de financiarse. Es decir, volvemos a estar en la peor de las situaciones. ¿Qué nos puede ocurrir, Ramón? Lo que parece es que los eurobonos, que es el tema que se suscita, se concibieron para ayudar a los países en peor situación, sacarlos de la especulación de los mercados, de las altas primas de riesgo y los tipos de interés elevadísimos, a base de crear una especie de tesorería de la Unión Europea que emitiera bonos con tipos de interés mucho más bajos en mejores condiciones. Sí. Hay una cosa que es cierta. O sea, en esta historia, España, más o menos, con todos los errores que se hayan cometido, pues ha cumplido, está cumpliendo. Nadie le reprocha en la Unión Europea. Lo que oigo, yo digo lo que oigo, voy a decir lo que oigo. ¿Qué estás diciendo? Pero no digas barbaridades, Carmelo, que ya está bien de engañar a la gente. Bueno, luego me dejas hablar. Vamos a diré que no voy a consentir Carmelo, que me diga adelante. que es una barbaridad. El que lleva el debate, y que miento, el que lleva el que se levanta de la mesa soy yo. Carmelo, el que lleva el debate Bien. soy yo. Carmelo, continúa y dejemos las referencias personales ni alexatines si ni dicen insultos. que miente, el que se toma, el que se Adelante, Carmelo, que no repitas lo de alexatín. Entonces, 580 digo la prima de riesgo de Italia, y España se ha visto hoy arrastrada por esta historia que está ocurriendo tanto en Roma como en Atenas, donde tampoco se han puesto de acuerdo la oposición y el PASOK. Les retallades tenen conseqüències. Bueno, ahí queda eso. Como apretemos el cinturón, es que la gente se va a morir. Gran mensaje de las juventudes del Partido Socialista de Cataluña, Albert. Sí, bueno, es que comentando esto quería decir otra cosa de la Unión Europea. Lo que pasa es que, claro, lo dicen los que tienen la cara de hormigón más grande del mundo, porque son los que han dejado un cráter en la Generalitat, son los que han abierto embajadas, los que han dejado un déficit en la televisión pública, los que quieren seguir gastando en política lingüística, los que apoyan todo este tipo de barbaridades, los mismos que ahora dicen que por eso va a morir. No, yo no sé si moría alguien, pero si se muere, ellos firman el certificado, porque los que han dejado el agujero hecho en las finanzas públicas de la Generalitat son el PSC, que nadie se lo olvide. Una cosa de lo que decía el señor Tamames, cambiando de tercio. El tema de California, yo creo que es un ejemplo muy bueno, porque en Europa lo que falta es un gobierno federal, lo que falta es política, y esto es un fracaso de la política en Europa, que no hay legitimidad ni dirección única, y ese es el fracaso real, no es el fracaso económico, es un fracaso político. Y un matiz a lo de la señora Salgado, también vamos servidos también de hormigón esta semana, porque ha reconocido públicamente que no tomar decisiones de reformas laborales contundentes y serias es lo que nos va a provocar la multa. O sea, que más grave, está reconociendo que no querer cambiar el sistema de desempleo, no querer vigilar quién está en el paro o el fraude laboral, no querer estar encima de la ayuda a emprendedores y empresas, no facilitar bonificaciones sociales, va a provocar una multa. Es decir, el señor Rubalcaba le tiraba a Rajoy el otro día en cara en el debate que se iba a cambiar el desempleo, y encima el señor Rajoy encima se escondía. Oiga, pues claro, con un país con 5 millones de habitantes de parados, ¿qué quiere? ¿Que le aplauda el sistema de desempleo actual? Donde 2 de cada 100 ciudadanos que se dirigen al INEM consiguen trabajo. Por favor, eso es una vergüenza, tanto de gobierno como la oposición no decir que lo va a hacer. A mí me pareció, sinceramente, vergonzoso. Bueno, no asumir ese lo que han dicho, Albert, ha sido lo contrario. O sea, el Partido Popular, de hecho, hoy en una entrevista, Soraya Sáenz de Santamaría, lo que ha dicho es que se compromete a actualizar las pensiones después de toda esta campaña de que va a haber recortes, de que va a haber recortes. Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que se compromete el Partido Popular a actualizar las pensiones, es decir, a igualarlas al coste de la vida, a la inflación, a partir del 1 de enero de 2012. Es decir, que según lleguen, se comprometen a que dejen de perder poder adquisitivo las pensiones, que toda la gente que sea pensionista... Hasta que levante el teléfono
teléfono Merkel y ya veremos. Es la última. Por cierto, última noticia, última hora. Pajín busca colocarse en UNICEF al dar por segura la derrota del PSOE. Anda, espectacular. Como Con los niños. hay pocos carguitos. Entre No sabemos, la ONU y UNICEF. no sabemos si la harán volar en Falcon también hasta allí, que todo puede ser. Pero bueno, déjeme que presente ya a Alfredo Perdiguero. Alfredo, vosotros teníais el otro día de Unión Federal de Policía. Teníais un altercado, por llamarlo de alguna manera, con la delegada del Gobierno. La delegada del Gobierno salía diciendo que sí que se os han dado las órdenes y tú nos has repetido 500 veces en este programa, no se ha dado las órdenes. Nosotros tenemos la sensación de que si actuamos contra alguno de estos cuando empiecen los recortes, nosotros, es decir, la policía, va a ser quien corra con las responsabilidades. Así es. Y decía antes Albert que el PSC tiene cara de piedra. Esta mujer tiene más, si tiene, por decirlo de alguna forma. No solo no ha dado ninguna orden durante todo el 15M, sino que ahora sale en nota de prensa diciendo que ha dado las órdenes oportunas para que la policía acate la ley y la haga cumplir. Siempre, Carlos, que hemos hecho una movilización, siempre que hemos intentado disolver una manifestación no autorizada, siempre que íbamos a cargar, se ha comunicado por parte de la Jefatura Superior de Policía de Madrid a la Delegación de Gobierno este hecho. El Gobierno incumple de manera sistemática la ley. Porque ella ha prometido, o ha jurado, habrá prometido, supongo, cumplir y hacer cumplir la ley. Donde creo que tiene la razón, Paco, es un vestigio. Entonces, lo que no podemos hacer, lo que no deberíamos hacer, yo creo, o lo que sí que hay que ser prudentes, es no darles la oportunidad, yo no digo que campen por sus respetos, eso tampoco, pero no darles la oportunidad de que tengan publicidad suficiente para que se vuelva a retroalimentar y apoyen a estos tíos que ya sí que son antisistema y que no tienen nada que ver. Ramón, muy judicializado, por no decir demasiado judicializado, para lo que es una institución como la Casa Real. Directamente se han dado poderes para obtener documentación material en soporte informático, hacer inspecciones de cuentas corrientes de ahorro, de depósitos, de libretas, de fondos de inversión, de seguros de vida, de inversiones mobiliarias, de alquiler de cajas de seguridad. Se ha dado poder directamente para intervenir cuantos objetos, joyas y documentación se hagan necesarios para ver qué está pasando con el dinero. Que a mí hasta el momento ni el juez, ni el fiscal, ni el señor Urdangarín, ni el señor Torres me han sabido explicar en qué consiste eso. Es decir, el Gobierno Balear le pagó al señor Urdangarín por un concepto que es comisiones futuras, que no sé lo que es. A mí, primero quiero sumarme a la felicitación por la valentía, ¿no? Estamos en un país, y algunos que hemos nacido en democracia quizás lo hemos visto de otra manera, pero en hablar de estos temas abiertamente y que pueda salir esta trama que se ha visto aquí, a mí me parece sano. Me parece sano, lamentablemente, que sea por esto, pero sano. Es un síntoma de madurez democrática. Yo creo que sí, que podamos hablar de esto tranquilamente. Ahora, lo que me parece muy grave, como decíais, es que se llegue hasta este punto en el que se pone en cuestión, poca broma, se pone en cuestión una institución que no es que sea la monarquía, es que es la jefatura de Estado. Ojo, en este país es la jefatura de Estado. Y eso implica lo que decía Carlos, imagen exterior. Eso implica estabilidad política, porque al final yo no soy monárquico, pero tampoco me considero que el primer problema de este país sea la monarquía. Ahora, como empecemos a tener casos de estos, cuidado. Cuidado porque se abre un debate también social legítimo sobre la monarquía, sobre cómo funciona, y eso también hay que decirlo con naturalidad. Si la monarquía quiere ser jefe de Estado, tiene que cuidar perfectamente la imagen, la transparencia, la seriedad, la austeridad que representa en el país. Y finalmente, una cosa que me parece también destacable, poca broma, como decía Carmelo, que aquí sí, Urdangarín es noticia porque es quien es y la infanta. Pero aquí lo gordo es que hay un gobierno balear, otra vez otro gobierno autonómico, un gobierno valenciano, otra vez implicado en corrupción. Y eso, como dice Carlos, dibuja un mapa, yo me atrevería a decir la palabra un poco asqueroso. Lo digo así, claro. Porque al final mira uno a cualquier lado, ayuntamientos, el caso Blanco, el caso tal, y es un panorama de corrupción institucionalizada como concepto que es mucho más grave que un ladrón, porque es institucionalizada. ¿Me y yo creo que hacer eso, dos preguntas? Perdona que acabe, Roberto. Sí, claro. ¿Sabes qué lamento? Que en el debate de Rajoy y Rubalcaba no hubo ni 30 segundos para combatir la corrupción, con lo que estamos viendo y la que está cayendo en este país. Ni 30 segundos. Que la fórmula para articular el pago de ese intangible, ¿no?, que era la consecución de ese objetivo, fuera la firma de estas jornadas. Y curiosamente, Jean-Marie Leblanc, que era el director de la Ronda Gala en ese momento, fue invitado a la primera edición de las jornadas y fue condecorado con uno de los premios mundiales al turismo y al deporte. Albert y Eduardo, ¿querías apuntar algo? No, yo creo que sí podríamos hablar que nos cuente cómo descubrió esto. Sí, eso es lo que cuento ahora, pero yo creo que sí podríamos estar hablando de un delito de prevaricación por una sencilla razón, y es que el Instituto NUS presentó un presupuesto, y en base a ese presupuesto se le dieron los 2,3 millones de euros. Y en el presupuesto, por ejemplo, por 2 días y medio
pasaban un presupuesto de faxes de 20 y pico mil euros. Ya es fasear, ¿eh? 2 días y medio. Servicio de comunicación y prensa. ¿Sabes qué presupuesto pasaron? 90.000 euros cuando el gobierno balear tenía 50 personas en nómina trabajando en los servicios de comunicación. Es que dos cosas muy breves. Primero, hablamos muchas veces aquí de la responsabilidad política al margen de la judicial. Hablemos también de la imagen y la responsabilidad, porque hay conclusiones que se pueden sacar hoy. Y es lo que hablamos, que la Casa Real no puede, ni debe parecerlo, que esté implicado en contratos con la administración pública. Y eso es hoy, eso no es lo que digan los jueces, eso sí que se puede decir hoy. Y segundo, en el campo de la administración pública, hay otra cosa muy grave, que es que las administraciones autonómicas, pero también locales y también del Estado, todas, porque no es vinculado al modelo territorial, sino a la corrupción, dan dinero muchas veces. No, el modelo territorial ha favorecido extraordinariamente la corrupción. Claro, y el a todos caciquismo los del siglo niveles. XIX también. No lo puedes comparar, hombre. Sí, Los del caciquismo del se van 2 duros. Y ahora se lo llevan a millones. El caciquismo me parece que no. Explícame una cosa, está dentro del tema de debate, explícame una cosa, Albert. ¿Por qué el señor Montilla no? Pero no me grites, porque si no me explícame, macho, perdona, tienes esta razón. Esto, explícame, porque claro, estamos hablando de 2 millones, que me parece, me parece lo que sea, me parece increíble. El señor Montilla, pocos días o semanas antes de salir, le dio 30 millones crudos a UGT y comisiones. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? A ver, ¿por qué no se juzga a comisiones al señor Montilla y a UGT? Es lo que trataba de explicar. Es decir, el problema aquí es que hay unos señores que dan dinero y se lo montan y tienen sistemas para dar dinero sin pasar por concurso. Es decir, para perjudicar al erario público. Es decir, eso es lo grave. Es decir, te doy 90.000 euros por un servicio de prensa que no existe. Vamos a hablar claro. Ese es el problema y ese es el control de lo público. Es decir, no hay, yo estoy harto de pedir en Cataluña un seguimiento de las subvenciones. Hay concursos de 12.000 euros en la Generalitat de Cataluña que se daban por 11.999 con contratos y con 2 páginas, que se demostró con los famosos informes, por 30 millones de euros, bloques enteros, con 5 céntimos menos de los 12.000, pues que era el techo para que fuera por concurso. Desde los tiempos del cordobés es natural que cuando uno se la amontona las faenas en un día utilice aviones privados. En la historia de la vida pública española. Estoy pidiendo datos de Rajoy y su vuelo. Estoy poniendo las informaciones en su contexto. Segundo, que yo llevo siguiendo campañas electorales más de 30 años. Y la única vez que he visto a un candidato en un avión de línea regular en segunda, seguramente lo han hecho con muchísima frecuencia, pero la única vez que yo lo fui fue Adolfo Suárez en el año 1982, cuando no estaba al poder. El alquiler de aviones privados por parte de los grandes partidos cuando dan mítines entre sitios es una práctica habitual. Voy a intentar por unésima vez. El problema es, primero, si de lo que dice Carmelo se deduce el mal de mucho consuelo de tontos, que es que como todos van en avión privado, todo es maravilloso. Pues no, mire, igual están mal las dos cosas. Y segundo, si está mal, yo lo quiero remarcar, está mal por la hipocresía. Yo no criticaré a que el Partido Popular o el PSOE se gasten sus subvenciones, sus donaciones, lo que sea, en aviones privados, en mitin o en bocadillos y cervezas. El problema es que luego quieren dar una imagen de austeridad, de la motosierra, del no sé qué, de vamos a reducir no sé qué. Oiga, no pasa nada, pero no hagan esta hipocresía porque al final es una tomadura de pelo para el ciudadano que cada vez confía menos en la política. Esa es la consecuencia. Pero Carmelo, que este ejercicio tuyo que me parece muy sensato, decir, oye, el PP que me parece sensato, lo que te decía es no defiendas que el ministro salga luego con el Skoda y que luego se vaya con el avión con las picas de oro. Yo no defiendo nada. No, pues es que yo no digo la mayoría. Yo quiero escuchar de tu boca. Quiero escuchar de tu boca que eso no tiene ningún sentido. De lo que estábamos hablando del señor Blanco y directamente de una persona como Guerra justificándole, lanzando insidias sobre una juez sobre si tiene determinadas relaciones personales con el alcalde de Sevilla. Pero eso, nada, eso es una labor perfectísima de periodismo. 10 segundos sobre eso. Lo de Guerra, una cosa. Guerra era el de mi hermano. Cuando Guerra insinúa que esto es una jugada para apartar a Blanco del camino del día después del PSOE, ¿a quién se refiere? ¿A Rubalcaba? No lo digo porque parecía que lo lanzaba hacia el PP o hacia un medio de comunicación. Los que están pensando en el día después son los candidatos al futuro Congreso del PSOE. Y entre ellos, que se lo digan al señor Pla en Valencia, cómo juegan dentro del Partido Socialista. Es decir, aquí la guerra está dentro del PSOE. Y quien lleva la fiscalía también es del PSOE. Cuidado, es decir, que está lanzando unas acusaciones, generando una duda de timing y de no sé qué de la campaña. Oiga,
Pero si son ustedes quien tienen la fiscalía, si son ustedes quienes se matan a cuchillazo limpio y se eliminan de sus congresos con este tipo de informaciones. Lo digo vamos a situarlo y vamos a ver de dónde ¿Hablamos de blanco entonces ahora? No, estoy hablando de la insinuación de guerra de que parece ser que la culpa, no sé quién es, que ha hecho un timing calculado para que llegue antes de las elecciones. ¿Pero qué está usted diciendo? Si aquí también hay investigaciones y aquí también hay policía y por tanto, ¿qué está diciendo? ¿Que Rubalcaba se quiere cargar a Blanco? Que teniendo en cuenta las acusaciones que penden sobre muchos de ellos, que tengan un poquito más de cuidado con las imágenes con las que les cazan, porque de verdad, si luego nos enteramos de que esta persona, además de todo esto, va parando de gasolinera en gasolinera y va confirmando vía SMS, yo lo tuyo ya te lo he conseguido, pues acabamos todos pensando que tenemos una capa de políticos, vamos, de alto estándar. Una cosa, yo rompo una lanza en favor de Pepiño Blanco, porque en una boda... Joder, a la cuarta copa, a las 4 de la mañana, ¿quién ha hecho el ridículo? ¿Quién ha hecho el ridículo en una boda? A mí lo que me preocupa es lo de la gasolinera, lo de la boda me preocupa menos. Bueno, pues nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, a descansar, que hay que levantar España, y en unos minutos les damos el resultado de la pregunta.